Queridos hermanos, qué gusto poderles saludar. Muy buen día para ustedes. Y aquí estamos con una edición más de este programa, Las 33 Parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la parábola número 13. Mire, solo nos faltan 20 ya. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy vamos a ver la parábola del buen pastor. San Juan 10, del 1 al 30. Es una parábola que conocemos, la hemos leído en el tiempo de la Pascua. Y dentro de la parábola, pues hay muchas figuras también, muchas imágenes. Quiero en este programa número 13 recordar nuestro estudio de estas parábolas del Señor, donde se basa, pues primero descubriendo a Jesús como un maestro sin igual. Jesús es un maestro que su manera de transmitir el conocimiento cambia vidas, no es simplemente alguien que sabe mucho o que puede hablar, llega al corazón, es un maestro sin igual. Segundo, la verdad se hace algo concreto. Tercero, el Señor pone ejemplos que son de la vida diaria y eso despierta un mayor interés. Por otra parte, también la parábola permite que cada uno siga el razonamiento y sea cada uno el que descubra el mensaje. Y también tenemos esa otra propiedad que hay que poner el esfuerzo. Si alguien no quiere pensar, pues ese se va a quedar sin el premio, sin la recompensa. Y por último, las parábolas son para ser contadas, o sea, lo propio de la parábola es el hablar, no el leerla, sino el hablar. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, uno se pone a la escucha. Es Dios quien nos habla, quien nos transmite este mensaje. Les recuerdo que la última parábola que habíamos visto es la de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida, allá en San Lucas capítulo 15. Entonces, como hablamos de perder y encontrar y salió el oficio del pastor, pues hoy viene esta parábola de San Juan capítulo 10, el buen pastor. Vamos como siempre a hacer una oración y a hacer la lectura del Evangelio, porque de ahí es de donde partimos en nuestra reflexión. Los invito pues a que hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que sea Él el que venga sobre nosotros y nos guíe para entender este mensaje, para abrir nuestro corazón. Señor, muévenos a la conversión, a seguirte y amarte. Hacemos entonces la lectura. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre, y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas les tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, porque le escuchan.
Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de un ciego? Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Jesús se paseaba por el templo, en el pórtico de Salomón, le rodeaban los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, ya se los he dicho, pero no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos leído los 30 versículos del capítulo 10 para que nos hagamos una idea del contexto y todo lo que el Señor habla acerca de esta parábola. Pues aquí tenemos dos bonitas fotografías, una donde está el Señor tomando el cayado y las ovejas están allí, ¿verdad? Comiendo, descansando en el pasto, y la otra donde el Señor está jugando con una oveja y el resto de las ovejas a la orilla del río tomando agua y también comiendo. Hermanos, vamos a hablar de esta figura que hay que reconocer que es un poco lejana para nosotros, la figura del pastor, ¿verdad? No tenemos en nuestra cultura ovejas, pero sí podemos acercarnos a esta figura que el Señor eligió de muchas maneras. En primer lugar, pues démonos cuenta que este es un trabajo muy fatigoso, un trabajo muy dedicado. Y es que el pastor pasaba con las ovejas todo el tiempo. También hay que decir de que no era solo un pastor, era un grupo de pastores los que les acompañaban. Y entonces, al pasar todo el tiempo con las ovejas, hay que estar allí temprano en la mañana, salir con ellas al campo, no moverse, luego pues regresar con ellas, contarlas, ver la que se ha hecho daño y curarle las heridas. Entonces es un trabajo muy dedicado, muy cansado, de noche o de día. De noche, pues hay que estar pendiente también para cuando viene el lobo, que tampoco los lobos venían solos, venían en una manada, 4 o 5 lobos. Entonces, eso es lo primero. Es un trabajo dedicado y cansado, cuidar las ovejas, estar pendiente de cada una de ellas. Entonces el Señor eligió esta figura porque también es cercana. Veníamos hablando del sembrar en la tierra y ahora pues esta de cuidar animalitos, ¿verdad? La agricultura, la ganadería son actividades muy cercanas a la gente, pero especialmente esta actividad de cuidar a ovejas, ¿verdad? Se cuenta de que el pastor que lleva el báculo, que lleva allí ese pastoral, que tiene pues arriba ese gancho y en la punta tiene un clavo, ¿verdad? Porque el gancho es para alar a una oveja o para corregirla, ¿verdad? Y la punta es para pelear con el lobo. Entonces se cuenta de que en la noche, cuando las ovejas están durmiendo, el pastor está despierto, porque también en ese momento es que se acercan las manadas de los lobos. Y las ovejas cuando oyen que los lobos están aullando, las ovejas también hacen un ruido y se juntan todas porque se llenan de miedo. Aunque tal vez no conocen al lobo, pero aquel aullido causa en ellas miedo. Y entonces saber de que el pastor ahí está ahí para cuidarlas es su salvación. Entonces, muchas veces los lobos llegan cerca de donde está el rebaño y es donde los pastores tienen que pelear con el lobo. Manada de lobos, como hemos dicho, 3, 4 lobos. Y ahí hay sangre. Y ahí se rasga la vestidura del pastor. Y entonces los lobos no es de que el pastor los mata, sino de que el lobo al verse retado, ¿verdad? Y que ha estado intentando y no pasa, entonces el lobo se va y dice, bueno, vamos a buscar
otro rebaño que no tenga un pastor tan fuerte como este. Y luego, ¿cómo queda el pastor? Herido. Queda el pastor ensangrentado, con su ropa rasgada, pero salvó el rebaño. Entonces, ahí vemos ya nosotros una figura. El pastor constantemente está defendiendo a las ovejas del lobo, exponiendo su propia vida, sabiendo que de él depende cuidar las ovejas. No es que las ovejas se cuiden a sí mismas, depende de él, del pastor. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor eligió esta figura para transmitirnos su amor, su cuidado, el estar pendiente por nosotros. Allí es donde está claramente que Jesús está dispuesto a entregar su vida para salvar a cada una de sus ovejas. También, hermanos, vamos a hablar un poquito de esta actividad del pastoreo, dado de que no lo conocemos, como decíamos, ¿verdad? En alguna oportunidad, pues que el Señor me ha permitido realizar estudios, pues hemos podido hacer alguna experiencia, ¿verdad? En otro país. Recuerdo una vez en España que fuimos a caminar a un monte, entonces allá en el monte encontramos en la primavera a un pastor y sus ovejas. Nosotros éramos tal vez 3, 4 seminaristas caminando y llevábamos una cámara para hacer fotos, ¿verdad? Allí en el campo, en la montaña. Y cuando vimos las ovejas, aquello se vio bellísimo desde lejos, así como con una gran colina, como que era Heidi, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa caricatura? Y entonces fuimos para allá donde estaban ellos, vimos de que ahí se habían detenido, qué sé yo, póngale usted unas 300 ovejas. Y claro, unas hasta con su encierro aquí, ¿verdad? Su campanita para tocar. Y entonces pusimos a hablarnos con el pastor, ¿verdad? Él, la verdad, que un poco así como lejano a nosotros, quizás preocupado en otras cosas, pero le preguntamos si podíamos tomarnos una foto con las ovejas. ¿Por qué? Nosotros íbamos a ser sacerdotes y queríamos tener esa foto, ¿verdad? Entonces nos dijo él que sí, que nos pusiéramos ahí en medio de las ovejas. Y resulta que cuando nosotros nos pusimos en medio, las ovejas se iban, huían. Y entonces el pastor dijo, si quieren que las ovejas salgan con ustedes en la foto, también tengo que salir yo. ¿Por qué? Porque las ovejas se reúnen en torno al pastor porque conocen su olor, ¿verdad? El pastor lleva una ropa que es la misma desde hace un buen tiempo, porque esa ropa tiene el olor de las ovejas, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco ocupó esa frase, pastor con olor a oveja. Y entonces así fue, ¿verdad? Así fue. La foto, pues ahí está el pastor, ahí estamos los seminaristas y ahí están las ovejas rodeándolo. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos de allí? Es el pastor el que reúne a las ovejas, el que las cuida, pero también el que las reúne, el que les dice cuándo caminar, cuándo detenerse. Entonces, hermanos, esta tarea para nosotros no es nada fácil conocerla, pero sí nos causa mucho, no sé, muy entrañable, ¿verdad? Lo que el Señor aquí ha dicho, que Él es el buen pastor, que cuida las ovejas, que a cada una la llama por su nombre, que les da su alimento y que Él ha venido para darle vida. Sí, queridos hermanos, lastimosamente tenemos que decirlo, han habido malos pastores en la iglesia, han habido malos pastores en el pueblo de Israel, que no han cumplido bien esa tarea de cuidar el pueblo de Dios. Vamos a leer un poco otros textos de la Biblia donde aparecen también estas quejas del Señor respecto a los malos pastores. Ezequiel 34, 11 al 16. Porque así dice el Señor Dios, he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño. El día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares de donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré en la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barracas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en nuestros pastos y en los altos montes de Israel. Estará su apacento. Ahí reposarán en apacentaderos buenos y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, dice el Señor Dios.
buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la quebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, la apacentaré con justicia. Entonces aquí está diciendo el Señor de que su rebaño ha sido dispersado y que no han habido buenos pastores. Entonces Él va a enviar un pastor que lo va a reunir. Ese es Jesús. Jeremías. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, dice el Señor. Jeremías 23:11. Ezequiel 34:23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Primera de Pedro 5:2. Pastorear el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sinceridad, con sincero deseo. Y la carta a los Hebreos nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuentas, permitirles que lo hagan con alegría y no dejándose, porque no sería provechoso para ustedes, ¿verdad? Con estos textos vemos cómo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo aparece esta figura del pastor, ¿verdad? Pastores que han hecho mal su trabajo. En el Antiguo Testamento el pueblo se dispersó, el Señor que anuncia que vendrá un pastor que cuidará de sus ovejas, es más, dice, Él será el pastor que vendrá a cuidar las ovejas y Él va a reunirlas, las va a cuidar. Esta es la figura que está de fondo en lo que hemos escuchado. Jesús se presenta como el buen pastor. Yo soy ese pastor que da la vida por las ovejas. Yo soy la puerta, va a decir también al Señor, que es otra enseñanza con fuerza, ¿verdad? La puerta sirve para entrar, para salir. Por Cristo se entra y por Cristo se sale. O sea, lo que se quiere decir es hay que pasar por el Señor. No es tampoco que queramos hablar del tema de la salida, porque nadie pues que ha vuelto al rebaño quiere irse de él. Aquí está, dice el Señor, de que Él viene a darles vida, ¿verdad? La vida nos la da desde la cruz, su muerte, su resurrección. El enemigo, pues el diablo ha venido para destruirnos, para hacernos daño, Él es el lobo. Luego el pastor que cuida de sus ovejas en todo momento, las ovejas pueden estar tranquilas, el Señor no va a dejar que ninguna de ellas se pierda, la va a buscar y eso pues es el ministerio de los pastores, el papa, los obispos, los sacerdotes. Aquí está pues el tema de la puerta. ¿Por qué? Porque el que entra por un muro, el que entra por una ventana, ese es el ladrón, ese es el lobo que viene para matar. Y así, queridos hermanos, llegamos al final de nuestra enseñanza, pues como decíamos, es una parábola ya bien conocida por todos, no hay mayor cosa que enseñar porque ya todos lo conocemos, pero sí vale la pena reflexionar. Bueno, ¿y yo estoy siendo una buena oveja? ¿O en esta doble realidad de ser pastor y ser oveja, me dejo guiar por el Señor cuando Él me pide que vayamos a buscar una oveja que se ha perdido? ¿O cuando yo me he extraviado, me dejo llevar al rebaño por un pastor que el Señor ha mandado a mi vida? De eso se trata, hermanos. Somos ovejas y somos pastores. Y se trata pues de dar gracias por el pastor que tenemos, que nos cuida, que nos acompaña y que nos va a llevar hasta que nos ganemos el cielo, ¿verdad? Eso no lo dudemos. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Que el Señor les bendiga. El Señor esté con ustedes y la bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.